generar un cilindro, en el cilindro un gas ideal, y acá podemos ver diferentes evoluciones. A ver, imaginemos. Yo puedo, bueno, tengo una conexión medio inestable en internet. Si ves que me trabo todo, Gaby, ¿seguís vos? A ver, yo tengo un cilindro y acá adentro tengo un gas ideal. Acá hay una tapita y acá está la presión atmosférica. Sería algo Si parecido yo le al entrego problema calor, 9. dale, sí. El problema 9, ya que ustedes quieren. Si yo le entrego calor, ¿qué pasa con el volumen de esto? ¿Qué pasa con la temperatura? Che, están medio silenciosos. La temperatura aumenta, por lo cual tendría a aumentar la presión y si esa presión vence la presión externa, aumentaría el volumen. Bien, entonces en el fondo, apenas amaga aumentar la presión, vence la presión externa y aumenta el volumen, entonces como que no llega a aumentar la presión. Así Sí, como No, está se mantendría esto, constante, es verdad. el pistoncito este, sin fricción, tengo que aclararlo, la presión se mantiene constante. Que es, como Gaby me menciona, en el problema 9. Ahora, si yo le meto una trabita acá y le entrego calor, vamos de vuelta. La temperatura aumenta. Al aumentar la temperatura, ¿aumenta la presión o aumenta el volumen? La presión es rígido, digamos, así que no puedo aumentar el volumen. Aumenta la presión, no puede aumentar el volumen. Acá en este momento no puedo aumentar el volumen porque está clavado. Y entonces aumenta la presión. Ya vimos dos evoluciones. Un comentario. Si yo le entrego el calor en estas condiciones, ¿va a aumentar la temperatura? O sea que va a recibir calor. ¿Va a realizar trabajo? No, porque no se expande. No, porque no puede expandirse. Voy al anterior, donde no estaba trabadito. Yo le entrego calor y el pistón se expande libremente, manteniendo la presión constante. Yo le entrego calor. ¿Realiza trabajo? Y ahora sí, pues expande. Ahora sí. ¿Puedo, asumiendo que son dos evoluciones, volumen, presión, asumiendo que son dos evoluciones reversibles, o por lo menos cuasi estacionarias, cuasi estáticas, infinitamente lentas, ¿podemos graficar la evolución a presión constante? Estado 1. ¿Para dónde voy si la evolución es a presión constante? A la derecha. A la derecha. A la derecha en forma horizontal. Estado 2 a presión constante. Esta evolución se llama evolución isobárica. ¿Se puede calcular mirando la gráfica el trabajo realizado? Viendo el área. El área debajo de la curva. Ahora, la otra alternativa es, manteniendo el volumen constante, puedo aumentar la presión.
2' a volumen constante. Esta evolución se llama isocórica. Y como ustedes me dijeron, no hizo ningún trabajo. Y, fíjense, no hay ninguna área cubierta. Ahora voy a hacer otra cosa más. Voy a agarrar, voy a aumentar la presión a partir de 1. Le voy a ir agregando pesitas. Y voy a dejar que este recipiente, de hecho no era diabático. Fíjense que no le puse las características delante, pero ahora lo voy a remarcar bien. No aumente su temperatura, porque está a temperatura ambiente. ¿Podemos analizar una evolución a temperatura constante? Creo que tengo acá algo. Pero no me anda, no tiene mucha estanqueidad. No. Pero bueno, por lo menos ustedes de allá lejos no se van a dar cuenta. ¿Qué es esto? Un desinflador de pelotas. Exacto. Aumentamos la presión y disminuye el volumen. La cuestión que después, si no perdería aire, yo suelto y tendría que subir. Pero bueno, es más lo que pierde que una cosa. Pero ahí tenemos un pistón. Yo comprimo el aire del mismo y el volumen disminuye. ¿Y qué pasa con la presión? ¿Y cuál es la relación entre presión y volumen? Aumenta la presión, volumen disminuye. La relación es que cuando la presión aumenta el doble, el volumen disminuye a la mitad. La presión 4 veces, el volumen a la 4ª parte. Así que sería una gráfica de esta manera. Pero bueno, si yo voy de 1 hasta este punto, 2 segundos, a una temperatura constante. Esta evolución es una evolución isotérmica. ¿Se metieron con el problema 1 o 2 de la práctica propiamente dicha? ¿Pudieron calcular el trabajo en una evolución isotérmica? Denme un sí, un no, como para tener referencia. Una persona me dijo que sí, otro me dijo que no. Bien, por lo menos para tener una idea, a ver si después lo tengo que plantear. Ale, tengo, ¿Sí? ¿te acordás de los GIF animados? Los tengo. ¿Los tenés a tiro? Sí. Bien. ¿Los puedo Entonces, vamos a analizar, te doy un par de minutos para que vean las 3 evoluciones que vimos. Y yo ya te di el pie para poder compartir. Vamos a empezar por... Vos empezaste primero la depresión constante, ¿no? Sí, señor. Ahí está. Ahí se ve la presión. Temperatura Sí. A una temperatura B que es mayor. Se acostumbra en estos gráficos presión-volumen representar las isotermas, o sea, las líneas a temperatura constante, para tener una referencia. Esa es una evolución isobárica. Y fíjense que el el trabajo intercambiado es el área bajo la curva. ¿Cuánto sería el trabajo acá? ¿Lo pueden calcular rápido? Chicuelos.
¿Alguien se anima a decirme cuánto vale el trabajo en esta evolución? Tienen de datos Presión todo por lo... delta B. Bueno, dígame cuál Perfecto. es el problema, ahí está. Hacer referencia a los datos de lo que está mostrando ahí, ¿no, Gaby? B sub B, claro. Todos son datos. La presión de A, que es igual a la presión de B, el volumen Bien, de B. Mateo. Presión de A por B sub B menos B sub A. O sea, ustedes recién dijeron muy bien que sería el trabajo sería el área debajo de esa curva, ¿sí? ¿Qué curva es? Una curva constante, o sea, el área sería el área de ese rectangulito. Entonces sería P sub A por B sub B menos B sub A. ¿Lo ven eso? ¿Sí? Perfecto. Vamos al otro que habías puesto, que era la isocora, ¿no? Sí. La isocora, sí, señorita. Ahí está, es algo rígido. Se van poniendo cada vez más rojas las pelotitas, mira, van cambiando de color. Cambia la presión, ¿sí? Y por lo menos se ve que se sacude más rápido contra las paredes. Así que desde el punto de la teoría de cinética, la presión iría aumentar la temperatura, dice que las isotermas hacia arriba, ¿sí? Digamos, van aumentando la temperatura. ¿Y el área debajo de esa curva? Cero. Bien. Bien, gente. Y ahora vamos al otro que era a la... Esta, que está Baño María ahí. ¿Sí? Ese recipiente no es adiabático, o sea, permite el intercambio de calor y como está en ese foco térmico, tiene siempre la misma temperatura. Bueno, y ahora, ¿el trabajo qué es? Otra vez, el área de abajo de esta curva. Pero ¿cómo calculan ese trabajo? ¿Qué es lo que iba a decir Ale ahora? Y le estaba preguntando si alguien lo hizo. Como la presión es constante, tenés que usar la ecuación de estado para reemplazar la presión por algo, por poner la función del volumen. La presión. La presión es constante. Cuidado lo que dijiste. Creo que la idea la No tenía. es constante. La presión no es constante. Pero sabés cómo varía en función del volumen. Claro, la pones en función de volumen y ahí podés integrar. Perfecto. Perfecto. O sea, por la ecuación de estado, vos sabés que la presión en función del volumen es nRT dividido el volumen. O sea, es esa hipérbola, ¿sí? 1 sobre B. O sea, en este caso va a ser el trabajo, bueno, si voy de acá hasta acá, sería el área bajo esta curvita. Si voy en el sentido contrario para el otro lado, que va a ser una expansión, sería esta zona, esta curva debajo de este tramo. Bien. Ahora, en esas tres evoluciones, ¿el trabajo realizado es la misma? ¿O el trabajo realizado es el mismo? Comparemos de acá hasta acá, de acá hasta acá, y podría haber comparado de acá hasta acá o de acá hasta acá. Depende de lo que quieran tener de referencia. Quedó la intriga. Ahora respondo a tu pregunta, Nicolás. ¿Numéricamente es el mismo? La respuesta es o sí o no. Y después les preguntaré por qué, o en qué se basan para decir que no. Me dicen que no. Bueno, ¿por qué?
es evidente que el área bajo la curva, exacto, gráficamente se ve claro. Acá me comenta Alejandra. Y por más Sí. que vayan de un punto a otro punto exactamente el mismo, podría ser el mismo estado inicial y el mismo estado final. Entonces, el calor, conclusión, el calor intercambiado por un gas o por cualquier otro elemento depende de la forma de la evolución. Primer pauta que tiene que quedar grabada a fuego. El calor intercambiado en una evolución cuasi estática depende de los estados intermedios, depende del camino. Aunque, perdón, aquí hay un error, para que no me quede grabado. El trabajo intercambiado en una evolución depende del camino. Punto 1. Segundo, de la experiencia de Joule, cuando ustedes realizan una vuelta entera, o sea, un ciclo entero, el trabajo intercambiado en esa evolución es igual al calor intercambiado de esa evolución. ¿Se acuerdan la experiencia de Joule? Con la versión, hacen las cuentas, se dan cuenta que calor y trabajo son equivalentes. Bien. Entonces, nos quedan 2 minutos. Vamos a salir. Y esta parte la quiero dar de un tirón, o por lo menos quiero dar 3 o 4 ideas importantes de un tirón. Salimos y volvemos a entrar.